Muy buenas tardes, compañeros, bienvenidos a la página Universo Interior. Como siempre, brindamos las 75 conferencias sobre conocimiento de sí mismo. Cada conferencia es totalmente práctica, comprobable para cada uno de nosotros, y el objetivo es que cada conferencia se lleve a la práctica del diario vivir, donde nos vamos a dar de cuenta que estas técnicas que nos da el conocimiento es para que busquemos cada vez más conectar con nuestro ser, con nuestra conciencia, y recordar que el objetivo de este conocimiento es la libertad misma de la persona, ¿sí? La independencia y no seguir a nadie externamente, compañero, instructor o líder, porque cada uno de nosotros tiene una conciencia o su ser, y ese es el maestro que cada uno de nosotros empieza a buscar mediante el trabajo práctico de estos tres factores y de todo el conocimiento que se nos brinda. El día de hoy vamos a ver la conferencia número 12 de la fase B, que se titula La Tercera Montaña, y es una conferencia muy importante e interesante porque nos va a enseñar el camino crístico que va a realizar un maestro, donde tiene que dar de todo de sí mismo para darle el conocimiento a toda la humanidad, así enseñando a otras personas a que ellos también se puedan liberar por sí mismos de toda la máquina universal en la que estamos metidos todos nosotros. Pero bueno, antes de iniciar con la conferencia, vamos a compartir rápidamente en algunos grupos el enlace para los que les llegue a interesar. Esto queda igualmente grabado en la página de YouTube y se sube al canal de Facebook también. Ahí queda grabado. ¿Listos? Muy bien, vamos a compartir. ¿Qué? Listos. Bueno, para los que vayan ingresando, muy buenas tardes y bienvenidos. Entonces, bien, vamos a iniciar con esta conferencia que es súper interesante, como les comentaba, y vamos a hablar de lo que es la tercera montaña. Entonces, vamos a ver que en la fase B nos hablan de lo que es la primera montaña, de lo que es la segunda montaña, y en esta conferencia justamente de la tercera montaña. Cada montaña o cada trabajo que va a realizar el iniciado, la persona que primeramente trabaje sus mercurios o que trabaje sus 5 centros mediante la muerte psicológica, puede llegar a un equilibrio de esos 5 centros. Entonces, cuando equilibra sus centros, empieza a prender el fuego sagrado. Cuando prende el fuego sagrado, ahí empieza a crear unos cuerpos en cada dimensión, empieza a regenerar unos cuerpos, a crear unos cuerpos, y a finalizar la creación del cuerpo de la voluntad. Ese iniciado, si decide la revolución, se va por un camino directo. Si no, se va por el nirvana. Si escoge el nirvana, el personaje toma el camino de la espiral, donde no va a tener realmente la liberación de este universo mismo, va a seguir con el ego, no va a unirse con su alma divina, ni va a tener un poder de un Cristo, va a traicionar a su propio ser y su propia obra, ¿sí? Va a tener un nivel de conciencia, pues se dice que 76 a 78%, no me consta realmente, tocaría investigarlo, pero eso es lo que se nos viene indicando un poco, ¿no? Pero si la persona, el iniciado, toma el camino directo, es una persona con mucha revolución, o sea que cumple con los 3 factores del sacrificio por la humanidad, de lo que es la parte del morir y del nacer.
esta persona tomar el camino directo, directamente se une con su alma divina. Y aquí vemos cómo el alma humana se empieza a finalizar y se une con esa alma divina. Solo cuando trabajamos en nosotros mismos y creamos esos 5 cuerpos en esa primera montaña, ahí tenemos alma humana cuando creamos ese cuerpo de la voluntad solar. De resto, seguimos siendo simplemente seres humanoides con un principio de alma que está atrapada en el 97% de nuestros defectos psicológicos y que si trabajamos la muerte, empezamos a liberar todas esas esencias que están atrapadas allí. Que si practicamos la suprasexualidad con la pareja del sexo opuesto, que el ser nos haya brindado a esa pareja o que ya tengamos una pareja, esa persona es la que nos va a ayudar a nosotros a trabajar nuestra propia energía, ¿sí? Nos unimos sexualmente sin derramar la energía sexual y nosotros mediante un proceso de respiración vamos a subir esa energía y empezar a fabricar y crear y regenerarnos a nosotros mismos mediante esa misma energía sexual. Esa energía es lo divino, lo poderoso de Dios en nosotros mismos, en nuestro interior. Por eso se le llama la simiente crística, porque vamos a darnos de cuenta que la segunda montaña es para que venga un guerrero rebelde que es el Cristo. Ese Cristo es el mismo fuego que empezamos a desarrollar en la primera montaña. Ese Cristo es totalmente fuego, es amor puro, es revolución total. Viene a destruir todo lo que son los yoes causa, viene a liberar esas 7 iglesias o catedrales del alma, del espíritu, y a desarrollarse como un ser supremo, ¿sí? Como un Dios. Este Cristo tiene el poder del universo y del cosmos, y asimismo tiene el dominio de la misma naturaleza, externa e internamente. Todas las personas que llegan a la segunda montaña tienen que pasar por esa muerte segunda. Esa muerte segunda es para que resucite entre los muertos ese mismo Cristo. Entonces, aquí se nos va a comentar que una persona que encarna el Cristo encarna 3 fuerzas. Esas 3 fuerzas vienen siendo lo que es la fuerza de Lucifer, la fuerza misma del Cristo y la del Espíritu Santo. Pero son 3 leyes, ¿sí? Y ante el absoluto es mecánico. Y nosotros necesitamos vibrar solamente con una ley. Y esa ley es para la tercera montaña y para toda la obra desde aquí y desde ahora, que es la misma ley del amor. Si una persona, o en este caso ya el maestro, el Cristo, todavía sigue en esas 3 leyes, tiene que pasar por esa muerte segunda, donde tiene que fusionar las leyes hasta que las vuelva a 2 leyes, y esas 2 leyes, que vienen siendo la misma dualidad, las va a fusionar en una ley. Y aquí nos vamos a dar de cuenta que una persona que llega a la tercera montaña empieza a crear los cuerpos de la luz. Y estos ya son hijos de la luz. Una persona que ya crea sus cuerpos internos de la luz permite que el ser baje del absoluto e ingrese en esa persona misma, en ese maestro. De resto, el Cristo aún no podría recibir el poder o dejar que se manifestara el ser en su interior, porque esos cuerpos que tenemos en la segunda montaña o que tiene el maestro en la segunda montaña son esos cuerpos de oro. Los de la primera montaña son cuerpos de fuego y los de la tercera son cuerpos de luz. Esos cuerpos son los cuerpos reales existenciales del ser. Es donde el ser mismo va a poder tener manifestación en todas las dimensiones y va a poder dominar sus cuerpos sin estar sometido a las leyes mecánicas del universo, sin estar sometido al tiempo ni a nada, porque es un mismo Dios, es Dios en sí mismo, ¿sí? Pero para eso mismo tiene que morir y volver a nacer, resucitar entre los muertos, y los muertos aquí somos nosotros, porque nosotros vivimos de una manera muy degenerada, fornicando, vivimos en vicios, en placeres, en sufrimientos, en dolores, en guerras, en resentimientos, y el Cristo y el ser es lo contrario a todo eso.
Esas tres fuerzas principales del amor, que viene siendo, como les comentaba, lo que es el Cristo, el Lucifer y el Espíritu Santo, que es nuestra Madre Divina, van a generar que la unión de esto nos permita ingresar al absoluto. Podríamos empezar a vibrar realmente con esa ley del amor. Podríamos tener el valor y el merecimiento de volver nuevamente al absoluto. Pero hay algo importante acá y algo muy interesante. Que así como nos dimos de cuenta que la primera montaña era para nacer, o sea, para practicar suprasexo, la segunda montaña era para morir, o sea, eliminar los 7 yoes causas del interior de la persona. Y en este caso la tercera montaña cumple con el tercer factor, que es el sacrificio consciente por la humanidad. El maestro que llega a este nivel, a este punto, se encarga de toda la humanidad, de toda la sabiduría y de todo el conocimiento que se le va a entregar a la humanidad. No puede dejar a la humanidad sola, en tinieblas, sin un conocimiento que les permita liberarse también. Por eso mismo, cada vez vamos a ver el simbolismo de lo que el Maestro Jesús pasó en su Vía Crucis, ¿no? En la segunda montaña, bueno, lo que nos comentan en lo de la Semana Santa, ese Vía Crucis que pasó el Maestro Jesús, nos hablaban de que él cargaba una gran cruz. Y esa gran cruz que él cargaba viene a representar todo lo que es el sacrificio por la humanidad. Tiene que cargar con todo el peso de la enseñanza a nivel mundial, porque tiene que darle la oportunidad a que otras personas también lleguen a ese punto, a esa liberación, a que cada uno conecte y deje nacer a su Cristo interno mediante un trabajo práctico y revolucionario. El mismo maestro podría volver al absoluto y lo puede hacer, pero no se le permite quedarse permanente ahí hasta que no consiga a un discípulo. Ese discípulo lo debe seguir de una manera revolucionaria, no de una manera fanática, ni adular al maestro. Él se sigue a sí mismo, porque es lo que el maestro que llegó hasta ese nivel realizó. Él se siguió a sí mismo, o sea, siguió a su ser. Y este discípulo debe llegar mínimo, a tomar el camino directo, o sea, a iniciar la segunda montaña. Si no hay un discípulo que haya tomado ese camino, el maestro tiene que permanecer todavía en el planeta, dando la enseñanza, tratando de impulsar a los demás estudiantes a que se revolucionen, a que practiquen, a que eliminen el ego, a que mejoren la práctica sexual, a que le lleguen a todo el mundo con el conocimiento. La tercera montaña es de amor, pero ese amor no es pegajoso, sentimental. Ese amor es de lo que hizo todo maestro, obras. El amor está en las obras que se hacen, no en los buenos ideales, no en las buenas intenciones, porque eso no son obras. Necesitamos demostrarle al ser, a nuestro Padre y a la ley misma, que estamos dando obra del trabajo que vamos realizando. Gradualmente, lo que tengamos, ya empezamos a cargar con una cruz, pequeñita o más grande a medida que vamos mejorando y comprendiendo más el conocimiento, y a medida que vamos teniendo un poquito más de nivel en los 3 factores. O sea que esa cruz va aumentando, va creciendo y va llegando cada vez más la responsabilidad. Este maestro tiene que pasar por muchos padecimientos voluntarios y sacrificios conscientes. Tiene que sacrificarlo todo por la misma humanidad. Tiene que dar todo lo que tenga por la humanidad. Ya no es por sí mismo, es por los demás. Porque una frase que es muy interesante, que nos puede hacer caer en cuenta de realmente el trabajo tan grande y maravilloso que podríamos empezar a realizar, es que la razón es la siguiente frase, ¿no? La razón de ser, del ser
es el mismo ser. Cada uno le podría dar una interpretación diferente. Lo que yo les puedo compartir es que la razón real de nuestro ser para estar aquí en esta hora y que nosotros estemos interesados en hacer este trabajo es despertar y es ayudar a los demás seres a que se liberen, a que despierten por sí mismos, a que experimenten esa única ley del amor que hay en el absoluto. La única razón de nuestro ser, mandarnos acá, sacar sabiduría, claro, pero es ayudar a los demás seres a que ellos también saquen su sabiduría, que se liberen de toda esta máquina, de toda esta tortura, este dolor, de toda esta situación, de las leyes, las trasciendan, no las sometan, al contrario, comprendan las leyes y las mismas leyes lo impulsen a trascender las leyes. Sálgase de todo el universo y experimente cosas superiores. Pero hay que hacer un trabajo. Por eso, en este momento, aquí y ahora, nuestra responsabilidad es empezar a generar obras de amor. Dar introducciones, dar volanticos, dar conferencias, lo que podamos realizar de lo que hayamos comprendido en nuestro poco o mucho trabajo que tengamos, para que los demás compañeros, hermanos, puedan empezar también a trabajar para sí mismos, para liberarse, para independizarse y seguir a su propio ser, y que cada uno después llegue al punto de su tercera montaña, y que ahí en ese momento pudiésemos experimentar verdaderamente el amor absoluto hacia toda la humanidad, sin importar si es ladrón, borracho, drogadicto, violador, asesino, porque todos tenemos esos mismos defectos en nuestro interior. Y ni siquiera un maestro puede juzgar a otra persona, siendo un maestro. Él es tan comprensible que comprende que esa persona al final de cuentas es manipulada por un defecto psicológico. Entonces, por eso mismo, en vez de juzgarla, la trata de ayudar, sin convencerla, sin manipularla, porque un maestro no busca nada de eso. Un maestro busca que cada uno busque trabajar por sí mismo, lo orienta en una medida y el iniciado o el practicante va dando la nota mediante su propio trabajo interno. Acá nos explican realmente que todo el trabajo que estamos haciendo es para un trabajo de llegar a segunda y tercera montaña y podernos autorrealizar. Entonces hay un símbolo azteca del que nos hablan, que es el símbolo del águila tragándose la serpiente. Esa águila, supongamos que esto es un águila, bueno, digamos que esto es un águila, ¿no? Esta águila representa lo que es el Padre. Entonces, cuando uno ve en el astral un águila, esa águila viene a representar al Padre. Y cuando uno ve una serpiente, tiene varios simbolismos. Es la transmutación, dependiendo de la serpiente, cómo está, si la serpiente es mansa o la serpiente lo ataca. Si lo ataca a uno es porque uno hizo mal la práctica sexual. Si la serpiente no lo ataca, entonces se realizó una práctica sexual correcta. Bien, esta serpiente viene a representar la madre divina de uno. Y este es el Padre que está en el absoluto. Como les comentaba, la persona o el maestro que llega a la tercera montaña tiene que llegar a fusionar estas dos leyes que son la dualidad, ¿sí? Y se tiene que fusionar en una sola. Se tiene que fusionar estos dos, tanto el águila como la serpiente, y quedar en una serpiente emplumada. Y aquí nos vamos a dar de cuenta que en el trabajo de la segunda montaña, la persona tiene que empezar a fusionar esas tres leyes y después las dos leyes. Y vamos a ver el simbolismo del águila o de la serpiente tragándose la cola a sí misma. Y ese simbolismo va a generar la O. Esta O o este cero, como lo quiera ver cada uno, viene a representar lo que es el yoni femenino, o sea, la parte femenina, la madre divina. Y el Padre viene a representarlo el uno o el palito,
que es el falo, y es el padre. Y aquí vamos a darnos de cuenta de que este simbolismo es el padre que va a llegar a la penetración en la madre divina para unir la sabiduría, para unir lo humano con lo divino. Cuando se da esa unión, ya se da lo que es una nueva chispa o una nueva conciencia, un nuevo ser autorrealizado con una, como le llaman, una nueva unidad múltiple perfecta que vuelve y regresa al absoluto con el 100% de su conciencia liberada. Pero esto se consigue a partir del trabajo de los 3 factores. No se puede mezclar el conocimiento, no podemos cobrar el conocimiento, no lo podemos adulterar, no lo podemos ocultar, porque el que oculta la sabiduría, pues le quita la luz a los demás. Y por karma, a uno le quitan la visión, ¿no? Por eso vemos personas que lastimosamente viven en esa situación de ceguera, porque en algún momento de alguna existencia le negaron la sabiduría, este conocimiento a otras personas. Y así como uno le quita la luz a los demás, se la quitan a uno mismo de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Pero así la misma ley. Ahora, si nosotros queremos llegar a este punto de la tercera, de la segunda y de avanzar en la primera, necesitamos practicar esos 3 factores. Necesitamos enseñar lo mejor preciso, lo más enfocado, lo más práctico y siempre tratando de orientar a los compañeros a la libertad, a la independencia y que cada uno se siga a sí mismo, que no sigamos a nadie, ni siquiera al instructor o al compañero, como les digo, a nadie, porque tenemos una conciencia y es el que sabe el camino de vuelta al absoluto. Ya uniendo esa ley del amor, ya vibrando en esa misma ley, ya tiene el derecho de ingresar a ese lugar de completa y verdadera y real felicidad. Ya no tiene que estar sometido a las leyes mecánicas, ya no tiene que estar sometido al dolor o al karma o a las leyes, porque es Dios. Y Dios mismo pues trasciende todo eso, el tiempo, el espacio, para nuestro ser. Nada de las leyes mecánicas que tenemos en este planeta lo afectan o lo doblegan ni nada por el estilo. Por eso mismo es importante que busquemos hacer un trabajo cada vez más serio y sincero por nosotros mismos. ¿Qué más les puedo comentar sobre esto? Como les hablaba del simbolismo de la cruz, aquí también nos hablan de otro simbolismo. El simbolismo del gran sepulcro. Este gran sepulcro viene a representar la muerte o la resurrección del Maestro o del Cristo o ese ser que debe volver a nacer como una persona pura, limpia, sin nada de ego. No tiene ego, tiene totalmente luz en su interior y ahí tienen derecho de recibir el amor y la luz total al 100%. Ese gran sepulcro también lo puede relacionar con la eliminación de todas las causas del mismo error, de los 7 yoes causa. Ya una persona que se libera de todo eso es un hijo de la luz y empieza a crear sus cuerpos de la luz también, donde puede empezar a tener mucha más sabiduría y mucho más dominio sobre todo, pero con una gran responsabilidad que ni uno mismo se lo podría imaginar. Aquí nos comentan que todo este conocimiento, para que lo podamos vivenciar, hay que llevarlo a la práctica. Hay que tener esos méritos, esa disciplina propia, para poder vivenciar que realmente esto es algo real, que esto realmente nos va a llevar a la libertad. Lo que busca este conocimiento es darle libertad a las personas, a que se salgan del sometimiento de la naturaleza, de las leyes, de todo lo que lo martiriza psicológicamente. Nos da la libertad para que hagamos un trabajo serio y sincero para nuestro propio ser y no para nadie más. Bien, esto es lo que yo les puedo comentar sobre esta tercera montaña. Realmente el objetivo de esto es que una persona se motive a practicar, a liberarse
y llegar a la liberación total es estar en el absoluto. En este momento, todas las supuestas liberaciones que tenemos, de poder salir a viajar, de poder ir a tomar a cualquier parte, de poder ir a hacer cualquier cosa que nos dé la gana, eso no es libertad. Si nos damos de cuenta, vivimos encerrados en una casa, en una habitación, en un barrio, en una ciudad, en un país, y a veces ni siquiera podemos salir del país porque en otro país exigen que haya visa o que haya tarjeta o que haya que pagar pasaje. Y para ir a otro país y para ir a otra parte, no nos permiten salir ni siquiera en nuestro propio barrio o ciudad por el mismo karma que debemos. Ahí nos vamos a dar de cuenta que nosotros no somos libres de verdad. Y a menos que hagamos un trabajo, podemos empezar a salir de a poco. Salir. Salimos del planeta, del sistema solar, salimos de todo lo que es el universo y allá podríamos empezar a llegar a la primera grada de la sabiduría. Entonces algo que me llamaba mucho la atención es que un compañero da un ejemplo de una civilización que hubo, si no estoy mal, los mayas, donde el personaje ve una piedra y él sale de esa piedra y él observa y él dice, yo salí de esa piedrita, que es un universo, ¿no? Esto es un universo. Y hay millones de infinitos universos en la infinidad de la creación divina, ¿no? Y si nosotros apenas, si acaso, podemos salir del barrio, imaginemos donde un maestro sale de ese universo y se da cuenta que él salió de una piedrita y entra a la primera grada de la sabiduría, donde hay mucho más que hacer arriba, no nos podemos ni imaginar. Y nosotros vivimos acá atrapados simplemente por los vicios, por el placer, por la fascinación, la ilusión, por la fantasía, por la diversión, que es ilusoria, que no es real. Y en vez de buscar algo que sí es real y es infinito, pues estamos perdiendo mucho tiempo. Pero bien, esto ya es para que cada uno, de pronto, incluyéndome, caigamos en cuenta de qué es lo que vale realmente la pena en el trabajo que estamos realizando. Realmente nuestra existencia la vamos a perder en cualquier cosa vaga o falsa o ilusoria, o podemos empezar a hacer un trabajo serio y sincero por nosotros y buscar experimentar realmente esa libertad y felicidad real. Pero no les puede uno ilusionar, ni me puedo ilusionar yo, con algo que suena tan bonito, pero que debo yo llevarlo a la práctica y esforzarme hasta poderlo lograr. De resto hay que hacer trabajo, y mucho. ¿Listos? Bueno, compañeros, es lo que yo les puedo brindar sobre esta conferencia, lo que yo pude comprender. Sé que me hace falta algunas cosas, pero lo importante es que cada vez, tanto ustedes como yo, podamos empezar a profundizar mucho más en estos temas y comprenderlos un poco más y llevarlos mucho más a la práctica para tener comprobación directa de que esto realmente es una realidad en nuestro interior. ¿Listos? No sé si hay una pregunta o alguna inquietud. Aquí Margarita nos saluda. Muy buenas tardes, Margarita. No sé si alguien tenga pronto preguntas o inquietudes sobre esta conferencia. Si no, eso sería todo por la conferencia. Realmente las de fase son corticas, no son tan largas, pero pues son más profundas y más precisas en algunos detalles, ¿no? Explicación, no la había escuchado de esta manera, gracias. No, listo, Margarita, con mucho gusto. Igualmente, como les digo, se trata de que cada uno de lo que comprenda en estos temas y que los pueda profundizar cada vez más y que el ser los pueda enseñar mucho más a cada uno de nosotros. ¿Listos? Wilber, listo, con mucho gusto. Bueno, compañeros, todo eso sería todo por hoy. Espero que sigamos trabajando muy fuerte en los 3 factores. Toda la noche estamos realizando las prácticas guiadas por si les llega a interesar sobre velar y orar, que es la muerte en marcha, y la meditación reflexiva para los que quieran participar. Se envía en el grupo por Google Meet. ¿Listos? Y como siempre, este conocimiento es absolutamente gratuito, no tiene un valor, no se cobra a nadie, porque esto le pertenece a la humanidad completa. Y nuestra labor es darle este conocimiento a la humanidad completa. Entonces, iniciamos con lo que vamos comprendiendo de los temas,
con lo que vamos comprendiendo en nuestros defectos y con lo que vamos comprendiendo a los demás, vamos llegando cada vez más, con más impulso y con más ánimo a que las personas tengan el conocimiento y que si lastimosamente no les llega a interesar, tengamos el amor también para comprender que no somos quienes para obligar a otra persona a tener o a practicar el conocimiento, porque cada uno es libre y aquí se respeta bastante lo que es el libre albedrío, porque ahí está el principio del amor, la libertad y el respeto. Dices compañeros, ahora sí, que estén muy bien y que sigamos trabajando muy fuerte. Hasta luego.